Dice la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda solía decir. Antes de seguir, de continuar, vamos a ver quién era Rabbi Yehuda, como lo hacemos siempre, para entender quién nos está transmitiendo estas enseñanzas, de quién vienen. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los sabios rabinos que nos dejan un ejemplo de vida impresionante. Yo conté la historia de muchos, de la mayoría de que lo mencionamos en la Mishnah, pero de algunos de ellos lo resalté, que yo personalmente admiro mucho por cualidades particulares. Y entre ellos es Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda se le llamó Rabbi Yehuda Bar Elai, hijo de Elai, que era un gran sabio también su papá. Había hablado de Hillel, que también es alguien que admiro mucho por su visión, su humildad, sus cualidades, sus enseñanzas. Y otro de las personas, de los sabios, Jamim, tal vez más completos, era Rabbi Yehuda Bar Elai. Simplemente, así hay una regla en el Talmud, cuando se menciona en todo el Talmud el nombre Rabbi Yehuda, se refiere a este Jam, Rabbi Yehuda Bar Elai. Pero se menciona su nombre como enseñanzas en el Talmud más de 600 veces. Es uno de los que más está mencionado de todas las leyes y enseñanzas que transmitió. Entonces, por una parte, el conocimiento que tenía era impresionante, es su sabiduría, fue de los que destacaron, también de los alumnos de Rabbi Akiva, que los más importantes que transmitieron y continuaron las enseñanzas de las leyes fueron justamente los alumnos de Rabbi Akiva, los que quedaron vivos después de los 24,000. Él también fue maestro de Rabbi Yehuda, entre varios maestros que tuvo, Rabbi Yehuda Nasi, el otro Rabbi Yehuda, el que escribió la Mishnah, él fue uno de sus maestros, pero era una persona que en el Talmud lo llamaban, en muchas ocasiones dice Maase de Hasid Ehad. Cuenta una historia con un Hasid, sin decir el nombre. Hasid significa aquella persona que se esmera en hacer más de su obligación. No tiene nada que ver con el concepto actual de lo que se llama Hasidim, grupos hasídicos en su vestimenta, sus prácticas, no, es otro concepto. Hasid justamente lo llama el Talmud, aquella persona que en sus acciones con los demás era muy correcto, muy digno, a eso lo llama Hasid. Entonces siempre cuando el Talmud dice Maaseh Hasid Ehad, cuenta la historia de Hasid, que hay muchas historias que cuentan de él, era de él y de otros Hamas, así lo llamaban el Hasid. Entonces por una parte era un gran sabio, por otra parte tenía una visión de la vida y unas cualidades únicas. El Talmud también relata que siempre que había una boda se esmeraba, bailaba frente a la novia para alegrarla, pero con mucha entrega, y se agarraba unas hojas de hadás, de mimbre, y bailaba, hacía siempre buscaba hacer la paz entre las parejas, que unirlas, y muchas otras virtudes similares que él también transmitía mucho, cuidar mucho la salud, y hay muchos consejos de él en el Talmud, y hacía mucho énfasis, entendiendo que Dios nos dio la vida, el cuerpo, y lo tenemos que cuidar, y decía cuándo comer, una serie de consejos. También decía, no hay que preocuparse, porque eso también hace daño a la salud, el estrés, la angustia, y siempre manifestaba así alegría, buscaba de cuidar su digestión también. Menciona que iba en el camino de donde su casa al lugar donde estudiaba, 10 veces entraba al baño para cuidar mucho su digestión, entre otras cosas, ¿no? Detalles como esos. Entonces, por una parte, un conocimiento impresionante, por otra parte, una entrega a siempre ayudar a los demás, y por otra parte, entendía que había que vivir en este mundo combinando lo espiritual y lo físico y lo material, cuidar la salud. Y además él fue el que dijo ese dicho muy conocido del Talmud, él fue el autor, que dice Kol
todo el que no le enseña a su hijo un oficio, dice que ilu melamdo listum, que es como si lo estaría orillando a ser un ladrón, a ser un asaltante. Dice, exigía que obviamente que hay que dedicar el tiempo y la vida a lo espiritual, al estudio de la Torá, pero además uno tiene que trabajar, tiene obligación de enseñarle a su hijo un oficio para que sea un trabajador, que aparte de estudiar, y además hay que cuidar mucho la salud, y además hay que mantenerse en un estado de ánimo siempre elevado. Entonces, por eso digo de que lo considero uno de los sabios que predicaba con un ejemplo de vida, con un equilibrio, con una visión de mucha sabiduría, un comportamiento único, idóneo, y por eso lo considero algo completo, ¿no? En todos los aspectos. Si vemos la historia de él, cada detalle, todo como lo menciona el Talmud, vemos algo impresionante que tenemos que aprender no nada más de las enseñanzas que él nos está dejando, sino también de sus acciones. Pero además, él tenía esa alegría y esa visión de positivismo. Uno diría, bueno, seguramente le fue todo a pedir de boca en su vida, todo de maravilla. No, él también tuvo una pobreza extrema. Como dije ayer, hablé de unos jamim que tuvieron mucha riqueza, pero también mencioné ayer también a los jamim que mencionamos en la Mishnah anterior, de Rabbi Elazar ben Shamua y Rabbi Yohanan Sandelar, que Rabbi Elazar ben Shamua vivió en una época de mucha pobreza, fue compañero de él en la misma época que describe el Talmud, que dice que se cubrían 6 niños con una sola prenda, que había tanta pobreza, pero sin embargo, y él sí lo padeció, pero sin embargo él tenía esa visión de positivismo a pesar de, incluso cuenta en el Talmud que una vez Rabbi Shimon ben Gamliel, que era el presidente de los Jamim, decretó por una situación muy fuerte, que decretó un día de ayuno y que todos los Jamim los convocó que vayan al templo a hacer un rezo especial. ¿Y qué pasó? Ese Rabbi Yehuda bar Elai no llegó. Investigó, le llamó mucho la atención, como dijimos, tenía el título de Hasid, de una persona muy correcta. Como una convocatoria de esa índole, un ayuno general por pedir por el pueblo de Israel, por los sufrimientos y un rezo, ¿cómo no llegó Rabbi Yehuda? Mandó a investigar qué había sucedido. Su esposa, como dije, tenía mucha pobreza, había ido en una ocasión al mercado, compró una lana muy barata y ella misma tejió una prenda unisex. No existía en ese tiempo, pero ella lo hizo de una forma que no se note que es prenda de mujer o de hombre. La hizo la prenda unisex. Entonces, cuando ella tenía que salir, se lo ponía esa prenda, y cuando su esposo tenía que salir, Rabbi Yehuda bar Elai, él usaba esa prenda. Dice que ese día ella tuvo una necesidad de salir y Rabbi Yehuda no tenía que ponerse. No tenía una prenda para salir a la calle, no pudo ir. Cuando vio eso, Rabbi Shimon ben Gamliel le mandó prenda, pero era tan íntegro, él no iba a recibir nada de nadie, no aceptaba, él con su esfuerzo se esmeraba, dice que a veces vivía con su herramienta de trabajo, salía a la calle, aunque iba a estudiar con su herramienta de trabajo, se esforzaba mucho para ganar unos centavos, lo que le alcanzaba para comer. Entonces vivió, además en la época había mucha pobreza, vivió en unas condiciones muy negativas, pero a pesar de eso, observen bien como nada es obstáculo. A pesar de eso, como dije, más de 600 veces mencionado en el Talmud, que es la sabiduría que tenía, sus acciones, su estado de ánimo, cuidar la salud, a pesar de que no tenía para comer, pero igual cuidaba. Cuenta una vez que estaba él con un compañero, el Shimon, y le trajeron un tipo de higo, él lo comió, y su compañero, Rabbi Shimon, no quiso comer. Y le dice, ¿por qué no comes? Le dice, porque esto se tarda mucho en hacer la digestión. Y él le dice, pues con más razón, así me dura hasta mañana,
porque no podía comer cada rato. El otro, gracias a Dios, su compañero no necesitaba, pero él sí, al contrario. Si le duraba hasta mañana, poder estar lleno, pues era lo que necesitaba. Pero vean a qué extremo, pero la grandeza es esa, que a pesar de eso, obvio, uno diría, bueno, igual puede estudiar Torah y puede, pero a pesar de eso, alegraba a los novios, mantenía ese estado de ánimo. Me refiero que siempre estaba y daba ese consejo de levantar, de no preocuparse, de ser positivo, que eso hace mal a la salud, se cuida tanto. Eso realmente es una verdadera grandeza y algo admirable. Bueno, otra historia que cuenta el Midrash sobre él, de las que ya son sobrenaturales un poquito, bueno, de su grandeza, que llega una vez, él vivía en Usha. Usha después que los romanos lo expulsaron de otro lugar, se fue a Usha, que el Talmud menciona mucho que ahí se reunió los Jamim, como que improvisaron un lugar de estudio que se llamó Usha, y él era de ahí. Otros vinieron a ese lugar, sus compañeros alumnos de Rabbi Akiva, era en la época, como ya lo mencioné varias veces, de las persecuciones de los romanos, después de la destrucción del templo, del segundo templo, y entonces después que estudió en Betar y otros lugares, ahí llegaron a Usha, y él fue el que los recibió a los demás Jamim. Llega una vez un general de los romanos con un batallón, llega a Usha, estaban en sus batallas, en sus expediciones, y le pregunta el general, ¿quién es el dirigente aquí de los Jamim, de los sabios? ¿Quién es el dirigente de los judíos en este lugar? Le dijeron, Rabbi Yehuda bar Elai, él es el más importante. Lo llama y le dice, necesito que ustedes se encarguen, ustedes, la comunidad judía, ahorita de dar de comer a mi batallón. Vamos a estar aquí 3 días y 3 noches. Ustedes se tienen que encargar de conseguirle todas las necesidades, comida, bebida. Cuando oye eso, Rabbi Yehuda bar Elai le empieza a implorar, le dice, ¿de dónde? No tenemos dinero nosotros para comer, las mujeres embarazadas para poder aliviarse, los niños en la calle están sufriendo. ¿De dónde vamos a sacar ahorita medios para poder a un batallón completo del ejército darles de comer y sus necesidades? Implorándole, les dice, ustedes decidan, no es una orden. Le dice, o te las arreglas y ves cómo para darle de comer a mi batallón, o mi batallón les va a chupar la sangre a ustedes, que los van a matar. Bueno, cuando ve así Rabbi Yehuda bar Elai, que de verdad era un santo él, llega a su casa, se pone a llorar y a pedirle a Dios. Le dice, por favor, Dios, hazme saber si de verdad tenemos que nosotros cumplir con eso, muéstrame un camino para hacerlo. Y si no, haz que se vayan de aquí y que no impongan ese decreto tan fuerte. Lo que voy a decir ahorita, entiendo que hay quienes, como ya le dije muchas veces, cuando se dice algo fuera, algo milagroso, llama la atención, pero eran grandes, eran gigantes, que, bueno, el Talmud lo relata, el Midrash, y de verdad con ellos Dios manejaba otra forma que con nosotros, algo sobrenatural. Dice ahí el Midrash, que oyó una voz que le dijo, efectivamente, no quiere decir que era de Dios, una voz puede ser de un ángel, de un eco celestial, que dijo, efectivamente, sí tienen que darles de comer a ellos. Y algo que cité ayer en la Mishnah, en otro contexto, justamente le dice esa voz, es lo que dice en la Torá, que mencionamos, que no vas a recibir a un edomita y moabita, luego un amonita y moabita. ¿Por qué? Porque no los recibieron cuando ustedes salieron de Egipto ofreciéndoles
pan y agua, dice, ofreciéndoles de comer. Dice, si Dios nos ordena que no podemos aceptar en el seno del pueblo de Israel a una monita moabita porque no nos ofrecieron de comer cuando pasamos por ahí, ahorita que ellos están pasando por aquí, tienen la obligación de darles de comer. Entonces dice, y la respuesta, la solución, dice, está bajo, le dijo, bajo tu vaca. Dijo, ahí busca la solución, ahí Dios te va a mandar. Bueno, entonces cuando él oye eso, va corriendo a ver a su vaca. Tenía la vaca una pierna atorada dentro de la tierra, se le hundió y se atoró ahí, justo. Y vio que pobre, dice, ay, pobre vaca, está atorada, que él no sabía. Entonces él empieza a quitar eso, dice, a desatorarla. Cuando le quita la pata que tenía atorada, ve en ese momento, ahí que estaba enterrado, un cofre con monedas de oro. ¡Wow! De eso lo agarra inmediatamente, con dinero, compraron todo lo necesario para surtir, para darle 3 días de comer a todo ese batallón, y el resto, esa era su grandeza también, aunque él tenía tanta necesidad y él lo encontró, a él se le hizo ese milagro, el resto lo dio a todos los pobres de la ciudad, del pueblo, que como dije que había mucha pobreza, y lo repartió entre todos, y así pudo salvarse de ese decreto. Es una de las historias que cuentan sobre él en Midrash. Pero bueno, lo que me olvidé decir al principio, ya habíamos contado sobre él, bueno, no sobre él, lo contamos sobre la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que en esta misma Mishnah se menciona a Rabbi Shimon Bar Yochai, pero ya contamos su historia en otra, que la Mishnah habló de él, de Rabbi Shimon Bar Yochai, pero él era uno de los 3 rabinos que estaban conversando y que una persona lo oyó y los delató con los romanos. ¿Cuál fue su conversación? El que recuerda que estuvo en esa Mishnah que hablamos de Rabbi Shimon Bar Yochai va a recordar esta historia. Estaba Rabbi Yehuda bar Elai, Rabbi Shimon Bar Yochai y un tercero, otro Ham, Rabbi Yanai creo, que Rabbi Yehuda bar Elai, que él era tan positivo. Él, como dije, era una persona de todo era positivo. Y se tenía alegría, a pesar, como dije, de las condiciones, veía las cosas y todo veía el lado bueno. Entonces él, cuando llegaron los romanos después de la destrucción del templo, que ya convirtieron a Jerusalén en una ciudad romana, construyeron carreteras, bueno, en su época, ¿no? No carreteras de hoy en día, para que circulen los caballos, las carrozas, carreteras, puentes, edificios, la embellecieron muchísimo, después que ellos no la habían destruido. Pero eran los romanos que masacraron al pueblo de Israel, quemaron el templo. Estamos ahorita en los días cercanos a recordar, en estos días que recordamos la destrucción del Bet HaMikdash y también la matanza que hubo de parte tanto de los romanos en el segundo templo como los babilonios en el primero. Pero ahorita hablando de los romanos, pero sin embargo, él, a pesar de que eran los enemigos declarados, sacaban cada ratito decretos, mataron a grandes jamín como Rabbi Akiva, torturándolos y todo lo negativo, él sin embargo vio esas construcciones y los alabó. Dijo, miren qué maravilla lo que hicieron los romanos, qué bonitos puentes, qué bonitas calles. Dice, aunque sabía que eran malvados, pero vio lo positivo. Y ahí fue cuando Rabbi Shimon Bar Yochai, con justa razón, que a él lo habían hecho sufrir tanto Rabbi Shimon Bar Yochai, él le alegó y le dijo, oye, todo eso que dices que hicieron los romanos, lo hicieron para ellos, porque ellos ahorita radicaron aquí y están viviendo y quieren tener bonitos puentes, bonitas calles, bonitas carreteras, pero no lo hicieron para nosotros. A nosotros nos destruyeron todo lo que teníamos. Lo hicieron para ellos. Y tenía razón. Sin embargo, esta característica de Rabbi Yehuda bar Elai de ser positivo, de todo, incluso de los enemigos, veía lo positivo.
Y estuvo un tercer Ham Rabbi Yonai, creo que era, que se quedó callado. Entonces, de ahí vino la historia, bueno, de ahí surge la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que había otra persona que estaba con ellos oyendo, que un cuarto, que se llama Shimon Akiri, no me acuerdo cómo, que fue y contó a los romanos la conversación que oyó. Era en una plaza, él paró, como dicen, los oídos, oyó esa conversación y fue y les contó todo lo que habían dicho y cada quien. Por lo tanto, a Rabbi Yehuda Bar Elai, que habló bien, lo nombraron los romanos Rosh Hamedaberim, así dice en Talmud, que en cualquier reunión, en cualquier junta, tanto de estudio como de representación, el jefe, el primero que tenía que hablar era Rabbi Yehuda, que lo honraron. A Rabbi Shimon Bar Yochai lo decretaron, y se le decretaron la muerte por haber criticado, y al otro Ham lo expulsaron y se tuvo que ir de Jerusalén. Entonces, de ahí viene la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que justamente en esta misma Mishnah ahorita lo vamos a mencionar, pero ya no vamos a hablar de su historia, que se tuvo que escapar, que se tuvo que esconder, primero en su casa, un lugar de estudio, que su esposa le llevaba la comida, después se dio cuenta que la persecución estuvo más fuerte y sabía que podían llegar con su esposa y torturarla para que le diga dónde estaba, entonces se escapó sin avisar a nadie y ahí fue que se fue a la cueva 12 años, salió, volvió otro año, etcétera, etcétera, la historia famosa de Rabbi Shimon Bar Yochai. Pero Rabbi Yehuda era el que habló bien y por eso era en todo lugar, era el que hablaba primero. Bueno, nada más, este es Rabbi Yehuda Bar Elai, el que vamos a leer la enseñanza tan importante que nos va a transmitir. Pero quiero recordar que ayer, la Mishnah anterior, la Mishnah 12, terminó diciendo, que si recuerdan que mencionamos, Rabbi Elazar ben Shammua dijo que tienes que respetar a tu alumno como a ti mismo, que aunque sea con una jerarquía inferior, pues, cuidar el respeto como el tuyo, el de tu compañero como si fuese tu maestro, que siempre es subir un nivel más, y el de tu maestro, el de tu Ham, como el respeto a Dios. Así dijimos eso. Yo creo que ahorita continúa, por eso ordenó Rabbi Yehuda así, esta Mishnah después de la anterior. Decimos, es cierto que hay que respetar al sabio, al maestro como a Dios, porque te enseña Torah, pero aquí hace una advertencia al maestro. Dice, sí, pero cuidado. Dice, Ebe Zair betalmud, Rabbi Yehuda Omer, Ebe Zair betalmud, sheshigat talmud olazadon. Le advierte a este mismo sabio, a este maestro, que lo tienen que respetar, pero él tiene que ser muy cuidadoso. Dice, cuídate mucho en el Talmud. ¿Qué es Talmud? Nosotros llamamos a la Gemara, al Talmud, le decimos en general Talmud. Está la Mishnah, que es lo que estamos estudiando ahorita, Pirkei Avot, que son Mishnah, que fue en una época anterior, y que como ya lo mencioné varias veces, que por eso decidí justamente estudiar cada noche Mishnah, que la palabra Mishnah son las mismas letras de Neshama, de alma, y que según la Kabbalah tiene mucho efecto y sentido estudiar Mishnah en memoria de una persona que falleció, que se le acredita ese estudio. Eso es por una parte, pero después está el Talmud, la Gemara, que viene a explicar la Mishnah. Entonces dice, la advertencia de Rabbi Yehuda, dice, ves a ir de Talmud, cuídate mucho en el estudio del Talmud, que dice en el estudio más profundo, porque no alcanza le dice a los sabios, refiriéndose principalmente a un jajam, a un rabino que está transmitiendo y dictaminando la halajá, la ley, que fue lo que terminó la pasada, que dice que hay que respetarlo mucho, pero a él le dice, cuídate mucho tú de entender correctamente y ser cuidadoso en el estudio, sheshigat talmud o lazadon. Porque Shigat, si sin querer
no entendiste bien algo y lo transmitiste mal, se te considera como algo intencional. Que eso puede tener consecuencias, obviamente. Le estás diciendo a alguien, eso está permitido y realmente está prohibido. O eso está prohibido y realmente está permitido. Y le estás provocando unas consecuencias a esa persona. Una de hacerla incorrecta, si es que estaba prohibido, se lo permitiste, violó una ley de Dios y tú lo provocaste. Y si estaba prohibido, si estaba permitido y si lo prohibiste, le estás causando un daño, puede ser económico, de un esfuerzo, de una molestia innecesaria, y tú eres el responsable. Entonces, ¿cómo se evita eso? Por eso dice Shigat Talmud, el entender el sentido cuando profundizas en la ley. La Mishnah te dice la ley, así textual, son reglas, que es la Mishnah muy sintetizado. El Talmud, después la Gemara, viene a explicarla, a analizar, por eso hay discusiones, análisis. Si no entiendes la profundidad, la lógica, el porqué, entonces pasar literal, es por eso hay que ser muy cuidadosos, eso pasa muchísimo hoy en día. Yo lo observo mucho, que hay mucha distorsión de la ley, de los conceptos, porque se toma a veces algo literal. Yo vi escrito en ese libro que dice tal texto, tal cosa. Viste escrito en ese libro, pero no entiendes por qué. Y lo viste blanco y negro, pero tiene matices. Si entenderías la razón, el origen, de dónde viene, qué está escrito en el Talmud, por qué se dijo eso, cuándo se aplica, cuándo no, en qué caso, cuáles son los detalles, entonces vas a transmitirlo correctamente. Por eso dice, de ser muy cuidadoso, Zahir Betalmud. Le dice al Ham, al sabio, muy cuidadoso en los que estudias, porque para ti, Sheshigat Talmud o Lazadón, para ti va a decir, ay, pero no me di cuenta, no profundicé mucho, no lo estudié bien, pero tú tienes una responsabilidad. Para ti es Zadón, es como si está a propósito, porque podías haberlo evitado. Si no lo haces correctamente, no tomes la responsabilidad. O si alguien te pregunta, tampoco uno puede abarcar todo y saber todo. Puedes decir, no sé, pero cuando transmites, dices, me equivoqué porque no tuve tiempo de profundizar. Si no tienes tiempo, no respondas. Y eso de verdad es algo muy delicado, porque hoy vivimos en una época donde muchas veces vemos, hay muchísimos jamim, o la gente confunde, cualquier persona que tiene barba, que usa kipá, que es religiosa, a veces se confunde con que sea sabio, con que sea jamo estudioso. Entonces le hace una pregunta y muchas veces esa persona realmente no estudió lo suficiente. Y como dije, no lo estoy culpando, nadie es perfecto y nadie puede abarcar todo y estudiar todo. Eso no es pecado y eso todos tienen derecho. Eso no es lo que dice aquí Olaz Zadón, que se considera como algo intencional, el no haberlo estudiado. Pero como la gente confunde, y esa persona, cuando le preguntaron, a veces por no pasar pena, y como el otro lo tomó como rabino porque tiene la apariencia, entonces le hizo una pregunta y la contestó con lo que cree, superficialmente, sí oí, así vi que hicieron o me dijeron, y así. Eso es irresponsabilidad y eso se considera, no es decir, fue sin querer, yo creí así. Eso no es respuesta. Tienes la responsabilidad. Se llama Olaz Zadón y es muy fuerte lo que está diciendo aquí, que eso provoca consecuencias muy negativas. Yo creo, mi apreciación de lo que observo hoy en día, lo que pasa en el mundo, que a veces la imagen negativa que se ve por fuera de la religión de mucha gente, que a veces ven como la religión sin sentido o muy oscurantista, sin filosofía, sin equilibrio, sin belleza, es por esta razón, porque no se sigue este consejo de este gran Ham de Rabbi Yehuda, que dice, Zahir, sé cuidadoso con lo que estudias, analízalo, entiéndelo. Si entiendes su lógica, entiendes su filosofía y lo transmites correctamente, al contrario, la gente va a ver la belleza, la luz que tiene la Torah, cómo nos guía el equilibrio, la sabiduría, y va a respetar más, se va a acercar.
Pero cuando no hay responsabilidad y por salir del paso, uno contesta lo que sea, o por no estudiarlo correctamente, puede decir una tontería, decir cualquier cosa que se le ocurre en la mente. ¿Por qué es esto? Alguien le pregunta por qué, dice lo que le vino a la mente, pero el otro lo transmite a otro, y el otro dice, mira qué cosa tan ilógica, porque en verdad no estaba fundamentado. Por eso hace esta gran advertencia, que la tenemos que tener muy presente, esta advertencia. Va más a los que transmiten, a los que enseñan, y es una responsabilidad muy grande. Un ingeniero o alguien que hace, no sé, un cohete para ir al espacio, se equivoca en un detallito, que eso en el espacio puede provocar que explote. Digo, es muy grave, la responsabilidad es muy grave. Me equivoqué. Sí, te equivocaste, pero no somos una responsabilidad de construir un cohete, que es algo tan delicado y sofisticado. Y si alguien ahorita va a hacer la vacuna, que está en muchos laboratorios, no puede decir, cometí un error, fue sin querer, fue equivocándome, un error que después tenga consecuencias fatales. No, yo aquí tuve buena intención de hacer la vacuna y de salvar a mucha gente. Pero si no tomaste todas las medidas, lo probaste, los efectos secundarios o colaterales que puede provocar, etcétera, después Barminam, gente murió, me equivoqué. No es respuesta, me equivoqué, es como hacerlo intencionalmente, porque si estás asumiendo una responsabilidad de algo tan delicado, tan importante, tienes que hacerlo con conciencia absoluta, con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, y si no, no lo hagas. No digas simplemente me equivoqué. En otras cosas sí, una persona, un alumno, ahí sí, y puede ser ignorante, y que a él sí se puede decir que fue sin querer. Hay una frase que dice en el profeta, que justamente en el Talmud le da esta explicación. Emor le'ami peshaai ulbete Yaakov hatatam. Dile a mi pueblo sus errores graves, se refiere intencionales, y a Bet Yaakov sus errores hatatam, dice sin querer. Dice el Talmud, ¿a quién se refiere? Emor le'ami, a los dirigentes, peshaam, el error grave, intencional, y al resto del pueblo sin querer. ¿Qué significa? Cuando alguien transmitió, el sabio, el dirigente, transmitió algo equivocado, para él se le consideró como intencional, y para el que lo recibió sin querer, él recibió la información del Ham, ¿qué culpa tiene? Ahí sí no lo juzgan, pero el que lo transmitió, no hay decir me equivoqué. Bueno, seguimos en la misma Mishnah menciona a un compañero de Rabbi Yehuda, que ya lo mencionó, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahí lo llama Rabbi Shimon. Justamente estos dos Jamim, dice la regla de la Gemara, el Talmud. Cuando dice simplemente el Talmud Rabbi Yehuda, se refiere a este Rabbi Yehuda Bar Elai, el que se mencionó más de 600 veces. Y cuando dice simplemente Rabbi Shimon, sin decir hijo de quién, se refiere a Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces la historia ya la contamos en otra Mishnah extensamente, entonces vamos a continuar. Dice Rabbi Shimon Omer, Shelosha Ketarim Hem. Eso también es una enseñanza muy importante y muy interesante. Dice, hay 3 coronas nos fue dado al pueblo de Israel. Coronas para coronarnos con ellas. Obviamente, corona es un título muy, muy especial. Dice, recibir una corona. ¿A quién se le pone una corona? A un rey. Y sí, efectivamente, una de ellas es la corona real. Pero dice, Shelosha Ketarim. ¿Cuáles son? Keter Torah, la corona de la Torah. Coronarse es llegar a un nivel de sabiduría, como esos caminos que estamos estudiando de ellos, Rabbi Yehuda Bar Elai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ellos se coronaron con la corona de la Torah. Bueno, realmente el término corona, nada que ver con el virus, estamos hablando ahorita de una corona de verdad, coronarse. El término corona justamente se menciona cuando el pueblo de Israel recibió la Torah, dice el Midrash, que cuando dijeron Naaseh Benishma, respondieron
se comprometieron a llevarla a cabo incondicionalmente. Naaseh, la vamos a hacer, Benishmai, la vamos a entender, y de forma incondicional. Dice que bajaron 2 ángeles y a cada uno le pusieron 2 coronas, una por Naaseh, una por Benishmai. Es metafórico, pero el concepto que se menciona igual es ese concepto de coronarlos con la Torah. Entonces, ahí está el concepto de corona. Es Keter Torah. De Keter Keuná, la segunda corona es de el Cohen Gadol. Aarón a Cohen, dice, tenía Tzitz, el Okab Roshó, también era como una corona, un adorno, algo que tenía, pero era un título muy especial que recibía el Cohen Gadol. O ser Cohen también es una corona, eso es un título. Y la tercera, de Keter Malchut, la corona del rey, que eso se le dio al rey David y a su descendencia. Hasta el Mashiach va a descender del rey David, que fue esa corona de reinado. La única diferencia que la corona del Cohen y del reinado, no cualquiera, aunque tenga la mejor voluntad, no está al alcance de cualquiera. Ahí tiene que nacer Cohen, y para ser Cohen Gadol tenía que ser escogido. Lo mismo un rey, no cualquiera puede ser rey, y tiene que ser la descendencia del rey David y ser escogido. Entonces eso no está a nuestro alcance. La corona de la Torah sí está al alcance de todos nosotros. Pero miren qué interesante lo que sigue. Dice, Veketer Shem Tov ole al gabehen. Y la corona del buen nombre sobrepasa a las demás, que es decir, está sobre ellas. Es de verdad sorprendente. En primer lugar, vamos a tratar de entender lo que está diciendo. Hasta aquí parece algo, hasta parece un error. Vamos a repetirlo. Repito, Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon dice, Shelosha ketarimem. 3 coronas son. ¿Cuántas dijimos? 3, no 4. Y las menciona. La corona de la Torah, la corona de la Keuná, de ser Cohen, y la corona del reinado. Y después dice, Veketer Shem Tov ole al gabehen. Y la corona del buen nombre sube sobre ella. Está mencionando 4. Dice, son 3 coronas y de repente aparece la 4. Hasta parece chistoso, ¿no? Dice, ¿de dónde apareció? Sidij, y todavía anuncia. Podría no decir, y nosotros vamos a contar, pero anuncia, son 3 Keter Torah, y después dice, y Keter Shem Tov, menciona una 4ª corona. Realmente es sorprendente y hay que entender el significado de lo que nos está enseñando. Y aquí de verdad hay una enseñanza muy, pero muy importante. A los que me están oyendo, quiero pedirles que presten mucha atención porque es muy significativa esta enseñanza para todo nuestro comportamiento como judíos, siguiendo las leyes de la Torá. Es una enseñanza elemental lo que está diciendo aquí. Realmente hay 2 explicaciones principales de cómo entender esto, cómo responder a esta pregunta. ¿Por qué dice una 4ª si se habló de 3? Voy a mencionar las 2 y las 2 son muy correctas y tienen mucha enseñanza. La primera nos dice lo siguiente. Efectivamente son 3 coronas. El concepto de coronarse, y hay pesukim que dice, respetarás, Vedarta Pene Zaken, a la persona que llegó a sabiduría, le pones como una corona, al rey, obviamente al Cohen Gadol, etc. Son 3. Pero dice que esas 3 coronas, si no tienen una 4ª, esa no existe, no es una corona como tal. Pero ¿cómo esa corona tiene validez? ¿Cómo lo coronas al que tiene una de esas 3? De la Torá, o de ser Cohen Gadol, o de ser rey, cuando tiene buen nombre. Si no tiene esa 4ª corona, no sirven esas 3. Aunque son 3 nada más, pero la 4ª es, a cada una tiene que ir acompañada con esa. Porque un rey, los reyes del pueblo de Israel, hubo reyes que siguieron lo que les decía el profeta y seguían los valores de la Torá, se lo debe respetar. Y al rey que no, como hubo reyes idólatras y demás, no se lo debía respetar. Se perdió el valor de esa corona. Lo mismo un Cohen Gadol. Justamente se menciona en el Tanaj, Elí era Cohen. Y los hijos de él fueron corruptos. Fueron Coanim, también Gedolim, sí, pero fueron corruptos. Y fueron castigados.
aunque sea Cohen Gadol, que tengan esa corona, no por eso merecen el respeto. Y lo mismo el que tiene la corona de la Torá. El que tiene la corona de la Torá, si no va acompañada por el buen nombre, ¿qué significa el buen nombre? ¿Cómo se adquiere el buen nombre? Que en otro lugar está escrito también en Pirkei Avot, que es la adquisición más valiosa. ¿Cómo se adquiere el buen nombre? Obviamente con el buen comportamiento. Es decir, con una persona, si ves un gran jajam incluso, que tiene de verdad mucha sabiduría, pero es enojón, es tranza, es mentiroso, ofende a los demás, toda la sabiduría no vale nada y no merece el respeto. Por eso esto también continúa a lo anterior. Antes dijimos en la Mishnah anterior, Morá Rabbah que Morá Shamaim. Tienes que respetar a tu jam que te enseña lo espiritual como a Dios. Sin embargo, aquí Rabbi Yehuda dice, pero al jam se le advierte, cuidado en lo que enseñas y ser responsable. Y también se le advierte que tenga Shem Tov, buen nombre, porque aunque tenga toda la sabiduría y no tiene esa parte, que tiene un mal nombre, la gente, ¿quién se le quiere acercar? Una persona que todos lo detestan por su carácter, por su comportamiento. Entonces ahí esa corona pierde el valor, se le quita. Esa corona ya no sirve. Y eso es algo que de verdad tenemos que tener muy presente, que la más importante es Shem Tov. Y mucha gente a veces se pregunta, bueno, vemos grandes sabios, pero que su comportamiento también deja mucho que desear y que tratan mal a los demás o que no son honrados, etc. Ahí perdió el título ese, perdió esa corona, la desprestigió y la degradó a esa corona. Esa es una explicación, por eso no dice 4, en verdad son 3, pero hay una que acompaña a esas 3. Para que valga cualquiera de esas 3, tiene que ir acompañada con esa. Lo llamó Keter, corona, porque eso es lo que hace que valga la corona, la verdadera. Ok, la otra explicación, que también es muy cierta, dice, estas 3 no son sencillas, no están al alcance de cualquiera. 2 dijimos que son imposibles para una persona normal, el que no le tocó ser Cohen, aunque pague millones de dólares, no lo van a convertir en Cohen. Que no puede ser rey, hoy en día no tenemos ese concepto de rey, pero cuando existía la realeza de la descendencia de David, en los hijos, nietos, etc., el que no era de esa descendencia y que no le tocó, no podía ser rey. Ok, la otra corona de la Torá sí, cualquiera la puede adquirir, pero no cualquiera tiene la oportunidad o la capacidad o se le presenta llegar a un nivel que reciba la corona de la Torá. No nada más estudiar Torá, estudiarlo a un nivel que se coronó, una sabiduría profunda. Ok, entonces son gente más selectiva la que pueden tener esa corona. Pero Keter Shem Tov, la corona del buen nombre, ese sí está al alcance de cualquiera. Cualquier persona que hace buenas acciones, ayuda a los demás, se comporta adecuadamente, respetuosa, puede adquirir ese nombre, el buen nombre, y esa Olal Gaben, dice, aunque no es una corona como las otras 3, que es un título, una corona particular, por eso dice nada más son 3 reconocidas, pero esta 4ª supera a las demás, que es la más importante, y esa está al alcance de cualquiera. No forzosamente uno tuvo que tener la oportunidad de seguir la carrera, de estudiar en yeshiva desde pequeño y tener la oportunidad de haber estudiado profundamente y tener medio. No todos lo tienen, pero puede adquirir esa corona que es la más valiosa y que eso nos pide Dios y que esa está al alcance de todos nosotros. Muy famoso la enseñanza que nos dio Rey Salomón, que la dije en otra Mishnah, que hablamos también del buen nombre, que dice Tov Shem Mishemen Tov, que es mejor el buen nombre que el buen perfume, y he sabido la comparación, que es lógica, ¿no? El buen perfume no importa que sea de la mejor marca de $500, que cueste, uno lo puede usar, sí, unas personas a su alrededor lo van a oler, cuando se va todavía deja
un aroma ahí en el aire, pero unos minutos y ya se desvanece. Pero el buen nombre no es el que está al lado, llega hasta el fin del mundo y no dura unos minutos, generaciones. Es la adquisición más valiosa que puede tener un ser humano, y sobre eso dice Ashraf, dichoso de esa persona, Kana Shem Tov, dice Balajo Shem Tov Min Haolam, que en este mundo y se fue con buen nombre, que la gente lo alaba. Dice, la gente puede pasar años que falleció. Ahorita estamos estudiando de Rabbi Yehuda, de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon bar Yochai, pasaron 2000 años y lograron tener buen nombre, dejaron esas enseñanzas, esas historias que estamos contando, ese comportamiento, dejaron una huella. Fue la adquisición más valiosa, más que todo lo demás. Entonces, eso es lo que nos dice. Aunque suene raro que diga 3 y la más importante es la cuarta, me recuerda una historia que siempre relato, no historia, una enseñanza, que llega un alumno con su maestro cuando estaba recibiendo la semijá, el título de rabino. Entonces le pide un consejo a su jam que le enseñó la carrera de ese rabino. Le dijo, ahorita voy a empezar a ejercer. Y dice, hay 4 tomos en el Shulchan Aruch. Dice, el Shulchan Aruch hay Orach Haim, Yoreh De'ah, Hoshe Mishpat y Eben Haezer. Son 4 tomos diferentes que habrá tratados diferentes. Uno no puede abarcar todo en su profundidad. Entonces le preguntó a su maestro, de esos 4 tomos, dice, ¿en cuál me tengo que especializar más? ¿Cuál lo tengo que estudiar más, con más profundidad, más dedicación, más tiempo para ejercer como rabino? Le dice, de los 4 tomos, el más importante es el 5.º tomo. Y se le queda viendo, similar a lo que acabamos de leer. Dijo 3 y menciona la cuarta. ¿Qué 5.º tomo? Si hay 4. Dice, el 5.º tomo es el criterio, el sentido común para saber utilizar los otros 4. Cuando se enfrenta una cosa a la otra, ¿qué es más importante? Eso se requiere da'at, se requiere sabiduría. Lo demás es información, que cualquiera tiene acceso a la información. Hoy en día en la computadora, en Google, tenemos acceso inmediato y podemos aprender todo. Pero saber, entender en esta situación, esto es más importante que esto, y usar el criterio de sentido común, ese es el 5.º tomo que se aplica en los 4. Entonces, aunque es 5.º, no existe. Pero en cada uno, si no lo aplicas, no sirven esos tomos. Aquí podría decir que es exactamente lo mismo. Hay tres coronas, pero hay una cuarta que aparentemente no existe, pues no está titulada como corona, pero si no aplicas en esas 3, esta última corona del buen nombre, buena actitud, un Kohen Gadol, un Jajam, un rey que no se ganó buen nombre, lo demás no sirve, ni su título ni su corona no sirve para nada. Entonces vamos a esforzarnos en lograr, cuando dice Olé al Gaben, supera a todas las demás. Si tenemos una corona tan valiosa, no podemos ser Cohen, pero sí podemos adquirir la que vale más que el Kohen Gadol, la que vale más que el rey, la que vale más que el sabio. Está a nuestro alcance, vamos a esforzarnos realmente a adquirir la corona del buen nombre, siendo personas correctas, ayudando a los demás, nunca hacer daño a nadie, sonreírle a las demás personas, no hacer sentir mal a nadie, ayudando, superándonos espiritualmente, haciendo la voluntad de Dios, y con eso vamos a adquirir la corona.